hubo una pregunta que tiene que ver con el tiempo. Y esto va a ser muy, pero muy importante. Y esa pregunta la hizo Raquel. Raquel hizo la pregunta de José. ¿Recuerdan cuántos años tenía José cuando cayó en el pozo, en la cisterna? 17. ¿Y cuando salió? 30. Muy bien. Y la pregunta es bien interesante, porque la pregunta fue planteada desde lo temporal. La pregunta fue planteada desde lo cronológico. Y para esta enseñanza vamos a necesitar abrir mucho la mente, pero muchísimo la mente. De hecho, esta es una enseñanza para mayores de 40 años. Esta no es PG-13, esta tampoco es XXX para mayores de 21 años. Esta no es para mayores de 35 años, esta es para mayores de 40 años. Porque cuando uno entra en la Escritura, uno entra en la Escritura con la mentalidad que Pablo decía en Corintios. Cuando era niño pensaba como niño. Y lo temporal es lo de niño. ¿Es malo? No, no es malo. ¿Cómo va a ser malo ser niño? No es malo. Es más, ahorita que hemos crecido también surgió algo interesante en las pláticas que tuvimos con Avid en esas enseñanzas. Se habló del niño herido, ¿lo recuerdan? Es decir, el niño lo llevamos siempre adentro. Siempre. De la misma manera, lo temporal y lo eterno no se excluyen. Están juntos. Pero cuando vamos a la Biblia, tenemos que tener presente este dibujo. Mire qué chulada de dibujo. Voy a poner acá el nombre. Vamos a ver, para que no se nos olvide el nombre. Este es el dios Jano. Dios Jano. Del mito o del panteón romano, de Roma. Alguien va a decir, pero ¿qué tiene que ver lo romano con la Biblia? Muchísimo. De hecho, también eso es parte de la madurez. Parte de la madurez es comenzar a integrar varias cosas. También fue otra de las cosas que salieron en esas pláticas, que eran buenísimas pláticas y buenísimas enseñanzas. Hablamos de la sombra. Hay gente que dice, ay no, la sombra no. Un momento, la sombra hay que integrarla. Eso es muy importante. Una persona íntegra es una persona que ha integrado todo. Por lo tanto, cuando hablamos solamente de lo cronológico, o alguien que piensa solamente en lo cronológico, cae en la profanación de pensar que José tenía 17 años. Ok, le vamos a pedir a José que nos dé su partida de nacimiento. La Biblia no funciona así. ¿Y por qué no funciona así? Porque la Biblia es un libro eterno. ¿Estamos de acuerdo en que es un libro eterno? ¿O usted piensa que es un libro temporal? Ok, es eterno, pero que también tiene una particularidad. Esa eternidad se manifiesta en la temporalidad. Es algo asombroso. Por eso cuando alguien agarra la Biblia, este libro es radioactivo. ¿Pero por qué es radioactivo? Porque tiene palabras de vida eterna, pero estas palabras de la vida eterna se expresan en el tiempo. Fíjese que aquí lo increíble no es lo temporal, o sea, lo increíble es lo eterno. Pero lo eterno se abre paso y se manifiesta en lo temporal. Cuando la Escritura nos dice entonces que un personaje tiene tal edad, cuidado con pensar que es una edad exclusivamente cronológica. Se está haciendo referencia a algo. Podríamos decir, miren, José era un jovencito. ¿Tenía 17 años? No lo sabemos. O a lo mejor todo lo que quiere decir la Biblia, la comunicación es, era inmaduro. Ok. Y a los 30 era maduro. Pero confundirse en que exactamente tenía 17 años es un problema. Por ejemplo, ¿por qué es un problema? Cuando se abre el Talmud, se va a decir que Isaac, cuando se casa con Rebeca, Rebeca tiene 4 años. Ya le vi la cara. Pero es lo que acabamos de explicar ahorita. ¿Y qué pasa entonces con el antisemitismo? ¿Por qué se mata al judío en aquella época?
porque se dice que era pedófilo. ¿Cómo es posible que Isaac tome a una niña de 4 años? Es que precisamente ese es el punto. En la Biblia simplemente nos puede estar diciendo que Rebeca, si tenía 4 años, ¿cómo era? Purísima. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende eso? ¿Ok? Pero la gente que lee el Talmud y desconoce cómo funciona el Talmud, ojo, pero desconoce cómo funciona la Biblia. No solamente es el Talmud. Por ejemplo, se le dice a Abraham, tu pueblo va a descender a Egipto y va a pasar 4 generaciones allá. Hay un peligro en pensar de que la esclavitud duró exactamente 400 o 430 años, si no me equivoco. No, duró menos. El punto es, voy a ocupar una palabra salvadoreña, mire, va a estar allá un cachimbo de años. Pero no pensemos cronológicamente. Eso nos va a meter en problemas siempre. Nos va a meter en problemas. Por eso, para recibir esta enseñanza, usted tiene que abrir la mente. Tiene que llegar a comprender o tiene que llegar a tener una comprensión eterna de la realidad, no temporal, como Jesús de Nazaret. Antes que Abraham fuese, yo soy. No se puede leer la Biblia de otra manera. La Torá, cuando comenzamos a estudiar la Torá hace un montón de tiempo atrás, cuando comenzamos a estudiar la Torá hace 400 años atrás, ¿okay? Hoy sí ya lo entiende, es decir, hace un montón de tiempo atrás, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que de las primeras cosas que los rabinos enseñaban es que en la Torá no hay antes ni después. ¿Antes de qué? ¿Y después de qué? ¿Antes de qué? ¿Después de qué? Es decir, en la Torá no hay causa y no hay efecto. Son ideas bien difíciles de captar, a menos que abramos la mente. Pero si no la abrimos, vamos a seguir leyendo este libro, que este libro es lo máximo. Lastimosamente la gente lo lee en esclavitud. La gente lo lee cronológicamente. Apocalipsis se interpreta cronológicamente. Eso es lo que se llama idolatría. Se llama profanar el texto sagrado. Como palabra eterna, usted la va a interpretar solo temporalmente. Por eso la Biblia dice, para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces, cuando nos acercamos a hablar con Dios, hay que tener mucho cuidado de que desde lo temporal venimos a conversar con lo eterno. Y lo eterno, de alguna manera, nos comunica las cosas y las manifiesta en lo temporal. Pero cuidado con pensar que cuando se nos dice algo eterno en términos temporales, entonces significa, tiene 14 años, tiene 40 años, no. Por ejemplo, sabemos que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿tiene cuántos años? 75 años. Quiere decir eso que el DUI dice, si agarramos el DUI de Abraham, vamos a sacar un cálculo, la calculadora, y efectivamente vamos a constatar, porque eso es lo que nos encanta acá. Acá nos encanta constatar. Si a usted le gusta constatar, ya está en el infierno. De hecho, en la Biblia no necesito constatar, necesito creer. Claro, Rodrigo, claro, Chele. Pero ¿hasta cuándo vamos a abrir la mente? Ya tenemos ratos en Cábala y no hemos abierto la mente. Ya tenemos ratos en la espiritualidad y la mente se cierra. ¿Por qué? Porque el mundo está cerrado. Por eso, para comprender esta enseñanza, tiene que abrir la mente. Si no quiere que le dé aquí un paro cardíaco, ¿no? Como pasó aquí con un par de jugadores, ¿no? Hey, se puede levantar ahorita y se puede ir. Pero tiene que abrir la mente para que no le dé un paro cardíaco en esta enseñanza. Tiene que abrir la mente y entender. Hay que pasar o trascender el mundo de constatar, el mundo del análisis, el mundo de lo exacto, ¿okay? Y abrirse al mundo de la fe, al mundo que no necesito constatar, al mundo en que lo eterno, la fe es eterna, me quiere decir algo en lo temporal. ¿Pasó 40 años Moisés en el desierto? Por supuesto que no. Pudo haber sido 30, pudo haber sido 25. El punto es, se me comunica que pasó determinado periodo de tiempo en el que maduró, porque ese es el número 40.
Por eso también Jesús va al desierto 40 días y 40 noches. Moisés 40 años. No es años. De igual manera, cuando se dice que Jesús pasa 3 noches y 3 días en una tumba, tampoco es que vamos a contar 72 horas. No funciona así la Biblia. No existe ese tiempo en la Biblia. Por eso cuando recordarán ustedes, hace 450 años atrás que vino el rabino Bob Gorlick, miren qué bonito hablar de esta manera. ¿Qué significa eso? Que vino hace un montón de tiempo. De las cosas primeras que él comenzó a enseñar, que a nosotros no nos gustaba, porque éramos muy dogmáticos, fue que nos dijo, hay un montón de calendarios. Y a eso no le gusta a la gente. Porque usted piensa, o nosotros pensamos, que solamente hay un calendario, el gregoriano. De repente nos comenzó a abrir a otro calendario, el calendario hebreo. Hay personas que abrazan el calendario hebreo y ya solamente quieren ese calendario. No, hoy vamos a hablar del calendario romano. Cuidado con que usted lo excluya. Ahí también hay un problema en dejar de fuera ciertas cosas, porque si usted es íntegro, va a querer integrar todas las cosas. Y de hecho en el calendario hebreo, usted recordará, había varios inicios de año. El 1 de Nisan era un inicio de año. El 1 de Tishrei, otro inicio de año. El inicio de año nuevo de los reyes. Habían varios inicios de año. ¿Okay? Y uno ya comenzaba a sentirse incómodo, porque decía, ¿cómo que hay un montón de inicios de año? Yo solo he constatado un inicio de año, el 1 de enero. Ya está perdido, ya está ardiendo en el infierno. Así es como se arde en el infierno. Se arde en el infierno cerrando las demás posibilidades. Se arde en el infierno cuando yo no quiero integrar todas las cosas. Ahí comienzo a arder en el infierno. Pero cuando veo la totalidad, cuando quiero integrar todas las cosas, cuando comienzo a realizar lo importante, fíjense bien, cuando lo temporal quiere integrar lo eterno. Yo le voy a invitar a algo a usted. No reprima lo eterno. Deje de reprimir lo eterno en usted. Mire, la verdad que tuvimos buen ciclo de enseñanzas con David. Cuando él decía, es que la sombra, aunque usted la reprima, va a salir. Si es que va a salir. Aunque usted reprima lo eterno, eso va a salir. No lo puede reprimir. Y es más, ¿quién sabe que porque lo está reprimiendo enloquece? Porque lo está reprimiendo usted se siente mal. No tiene que reprimir la sombra, tiene que integrarla. Y no puede reprimir lo eterno, tiene que integrarlo, tiene que abrirse a lo eterno. Porque de lo contrario, lo eterno se va a manifestar. Muchas veces como la sombra, se va a manifestar en los sueños. Y de repente usted sueña que está viviendo en Egipto, en el tiempo de las pirámides. Y usted dice, ve qué sueño más loco. No, usted está loco. El sueño está en lo veraz. Porque usted ha estado allí. A menos de que usted lo reprima. O de repente usted tiene sueños en los cuales está en el futuro. O de repente está en el futuro y aparece en el pasado y aparece ahorita y aparece en el mar y aparece en Estados Unidos y aparece en España, aparece gente que le cae bien, aparece gente que no le cae bien, aparece gente que conoce, aparece gente que no conoce. Y usted dice, pero ¿qué es todo eso? Todo eso es parte de la vida. Por lo tanto, cuando vamos a la Escritura, ojo, alguien puede decir, pero no necesariamente José habrá tenido 17 años. Tal vez, no lo sé. Pero el punto es, la Biblia cuando me habla de números, me está hablando de números absolutos. No me está hablando de números aritméticos. Eso hay que quitárselo de la mente. Y de igual manera, en todos los números que la Biblia aparece, bueno, y entonces cuando tuvieron al hijo de la promesa, Abraham tenía 100 años. No podemos ir a contar los 100 años de Abraham. El punto es que estaba viejo. El punto es que ya no puede tener hijos. Así funcionan los números en la Biblia. Vamos a ver si estamos comprendiendo. Entonces, a los 85 años, Caleb dice, dame ese monte. ¿Tiene 85 años Caleb? No, pero está viejo. Está viejo. Es decir, tiene una edad en la cual no es apto para el monte. Es más, hay jóvenes que a los 25 años no pueden subir Izalco. Así es. Hey, esos tipos ya tienen 85 años. Ya lo tiene. Porque la edad es interna. Así funciona la Escritura. Pero tenemos que dejar el pensamiento superficial. Ya, hombre. Suéltelo. Sí. Una pregunta. No la reprima. Si los números aritméticos se aprenden en la escuela, digamos. Sí, cuando soy niño. ¿Dónde se aprenden los números absolutos?
Hoy los vas a aprender. Los números absolutos, gracias por eso. Los números absolutos se aprenden con maestros. El hebreo trabaja números absolutos. La cábala trabaja números absolutos. El misticismo trabaja números absolutos. Gracias por tu pregunta. De hecho, fíjate bien, Alex, que hay algo bien bonito. Que cuando trabajamos números absolutos, incluso en aritmética, al número 5 se le pone eso. ¿Se fijaron? Eso es un número absoluto. Ni es menos, ni es más. Bye, gracias. Ya vimos que la aritmética también tiene un símbolo para lo que es absoluto. ¿Por qué? Porque lo eterno le dijo a la aritmética, hace espacio para lo absoluto. Entonces la aritmética también tiene un símbolo que me habla. Si al 5 yo le pongo esas dos líneas, es un número absoluto. Encerrado, pero ojo, aquí es más profundo todavía. ¿Ok? Tiene que ver todavía, Alex, con algo más abierto. Y ojo, quizás con lo que hemos estado hablando, porque eso es bien bonito. Porque si nosotros no entramos al absoluto, vamos a estar en un angosto. Y lo angosto es lo que nos llena de angustia. Es lo que reprimimos, lo que nos llena de angustia. Es lo angosto lo que me angustia. Necesito lo amplio. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar un par de enseñanzas porque vamos a ir alternando con David, que estamos hablando aquí de algunas enseñanzas, retomando algunas súper buenas, ¿no? Vamos a comenzar una serie, la vamos a ir alternando. Esta tiene que ver con el tiempo, que es importante. Es más, voy a decir algo. Cuando uno comienza a estudiar mística, uno se da cuenta de un montón de idolatrías que hay. ¿Recuerda? La idolatría de Malhut, la materia, la idolatría de qué dicen de mí, el pensamiento convencional, la idolatría de pensar que al llegar al yo, que el yo es bien grande, pero está el no yo. Pero la última idolatría que uno destruye, la última, es la idolatría del tiempo y del espacio. Esa es la última idolatría que el ser humano destruye. Por eso también, es cierto, me he exaltado ahorita, he gritado un poco ahorita, ¿ok? Y les he dicho, ¡hey, rompa eso! Pero honestamente es de las últimas idolatrías que se destruyen. De hecho, cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, a la gente que estaba alrededor no le gustó. Lo querían matar. ¿Okay? Lo querían matar. Es de las últimas idolatrías que el ser humano puede destruir. Es la idolatría del tiempo. Por eso usted no tiene la edad que dice su DUI. Usted tiene la edad que usted siente. ¿Tiene 15? Ah, pues no se consiga marido, consíguese novio. Pues eso, ¿no? Cada quien tiene la idea, no que dice su DUI. Cada quien tiene la idea que siente. Esto es muy importante en la Biblia. Pues bien, para llegar a comprender que un año es como 1000 días, ¿okay? O que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, vamos a comenzar poniendo las bases. Y parte de la base es ver esta figura. Ven esta figura acá y ven a Jano. Jano tiene dos caras. Pero miren, es una cabeza. Una cabeza, dos caras. Si hoy en la noche quiere llegar a su casa y buscar ahí ChatGPT, Google. ¿Ya lo viste tú? Estaba haciendo, sí. Mi imagen acá no es como las imágenes que va a encontrar en Wikipedia. Es decir, la imagen es bien bonita. ¿Okay? La imagen del dios Jano es bien bonita. ¿Okay? Pero es una cabeza, no olvide esto, una cabeza con dos caras. Jano, fíjese bien, esto es bien importante. Jano está viendo en cuántas direcciones. Jano ve en dos direcciones. Y es interesante porque fueron los romanos, no sé en qué momento, los que hicieron que Jano, en inglés, January, enero, fueron los romanos los que pusieron a enero como cabeza del año. Habría que investigar en qué momento. Pero también el calendario que nosotros conocemos, en un tiempo, casualmente, por coincidencia, era semejante al calendario hebreo. ¿Cómo lo sabemos? Septiembre, aunque no lo crea, era el mes séptimo. Septiembre.
Octubre era el 8. Octavo. ¿Okay? Luego de octubre viene el noveno. Noviembre. Luego venía el 10º. Diciembre. Es decir, había una perfección o había una coincidencia completa. Pero en un momento de la historia la cosa cambió. Lo cual alguien puede decir, ¡qué tragedia! La verdad que no. Porque también en el mundo romano, en el mito, esta es otra palabra muy importante, porque para nosotros el mito es fantasía. No, el mito no es fantasía. El mito es la manera como lo eterno puede tratar de decirnos algo en lo temporal. No quiere decir que el mito sea verdad en el sentido académico que fuimos nosotros criados. Lo que quiere decir es que el mito me está comunicando algo. Por lo tanto, enero vino a ser la cabeza y es bien importante. ¿Por qué? Porque Janus quiere decir puerta. ¿Y qué se hace por la puerta? Por la puerta, hacia un lado se entra y hacia el otro lado se sale. Y dice que cabal, que lo pusieron porque también miraba hacia el año anterior y hacia el año nuevo. Miraba al pasado. Y eso es lo bonito hoy de las redes, de redes sociales, de internet, de inteligencia artificial. Pero intermediario. Miraba hacia el año nuevo y miraba hacia el año viejo. Miraba en dos direcciones. Janus, puerta. Cuando uno llegaba al templo de Jano, también había algo muy interesante. El templo de Jano era cuadrado y había una puerta en cada parte del cuadrado y había dos ventanas. Y en los tiempos de paz, la puerta permanecía cerrada. Y también las ventanas. Y en los tiempos de guerra, la puerta y las ventanas del templo de Jano se abrían. Se abrían de par en par. Un gran emperador llamado Augusto César, se jactaba, se vanagloriaba. ¿De qué se vanagloriaba él? Se vanagloriaba de que en su reinado las puertas habían estado la mayor cantidad de tiempo cerradas. ¿Qué significa eso? Que había habido paz. De modo que él se vanagloriaba de eso. Pero lo que es importante de esto, ¿okay?, tomando la idea de puerta abierta y puerta cerrada, es que recuerda que era en el tiempo de la guerra en el cual la puerta se abría. Por lo tanto, esto y el mes de enero nos llevaba a una tremenda sorpresa con esto de la puerta. Y esto es bien importante, porque para nosotros el calendario no quiere decir sorpresa. En el mundo antiguo, en el mundo bíblico, en el mundo del mito, eso es muy importante. Entonces el calendario, cuando nos presentaba una cabeza con dos direcciones, cuando nos presentaba una puerta que se abría y se cerraba, nos introducía la sorpresa. ¿Por qué razón? Porque el año nuevo también correspondía a una nueva creación. Recuerda que los rabinos enseñan, de hecho, que no solamente el año nuevo es una nueva creación, cada día es una nueva creación. El Eterno recrea en su bondad cada mañana. Por lo tanto, era la sorpresa de que como la creación, esto va a ser muy importante, la sorpresa de que como la creación tenía dos direcciones. ¿Cómo la creación podía tener desde el principio oposición? Esto en la antigüedad era, ¡wow! ¡Qué belleza! Viene Rosh Hashanah. ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah se abren los libros, se sellan. ¿Qué se sella? ¿Para la vida o para la muerte? ¿Y cuál es la sorpresa? Porque para nosotros puede ser que no sea sorpresa. ¿Por qué razón? Porque no hemos abierto la mente. Nuestra mente está cerrada. Y nosotros, en lugar de ver esto como una gran sorpresa, usted mira, pero ¿cuál es la sorpresa de que la creación se mantenga en oposición? Es la sorpresa de que la vida y la muerte son al mismo tiempo. ¿Acaso eso no es sorprendente?
La creación descansa sobre el principio de las dos direcciones, sobre el principio de que la vida y la muerte son al mismo tiempo. El hombre y la mujer son al mismo tiempo. La guerra y la paz son al mismo tiempo. Pero no, nosotros este calendario con lo esencial, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es que todo lo que se va a manifestar acá se manifiesta de manera dual. Eso es el calendario. Ese es el asombro del calendario. Y tiene grandes implicaciones. Hermano, le dicen a uno en la iglesia, ¿cómo está usted, hermano? Hermano, es victoria, victoria. No sea pajero. No puede ser cierto eso. No es cierto porque el tejido de la realidad asombrosamente siempre me da la vida y la muerte. Y tiene profundas implicaciones para vivir con libertad. No para vivir como mucha gente. Si la vida es una puerta, el tiempo es una puerta, ¿por qué usted se quiere encerrar? Y de hecho, y no solamente se encierra la gente se encierra y le echa llave. Fíjense bien, hagamos un ejercicio de psicología. No, porque esta serie ha estado buenísima. Hagamos un ejercicio del inconsciente. Yo vivo en un lugar, Miramar, muy hermoso, y desde hace años siempre fue cerrado, ¿okay? Y hay vigilancia. Y hoy estamos en el país más seguro del mundo, ¿okay? Pero algo que nos encanta con Ethel es, siempre se caracterizó el condominio porque uno puede dejar las cosas afuera. Las bicicletas quedan afuera, los patines quedan afuera y nadie se roba nada. Y con los años metieron cámaras. Literalmente como que uno vive en ciertos barrios de Estados Unidos. O sea, realmente es asombroso vivir en Miramar. O sea, yo aprecio mucho vivir ahí. Por lo tanto, la puerta de mi casa, inconscientemente, la puerta de entrada principal, si Ethel está ahí, yo estoy ahí, siempre está abierta. Siempre. Otra puerta sí, la de Rodrigo. Siempre está abierta. Claro, de repente a uno le va cayendo el bombazo con esta serie que estamos viendo, El Inconsciente. Uno de repente estudia la palabra y va viendo, no hombre, qué bonito esto de la puerta. Y viene la imagen a hablarme. Así es como Dios habla. No creas que Dios va a venir aquí. Aquí está el manual de la Sagrada Doctrina de la... No. Las verdades más profundas son las imágenes. Las verdades más profundas es aquello que usted hace en el inconsciente. Una puerta abierta en su casa significa que usted está abierto a las dos direcciones. Está abierto el año nuevo, está abierto el año viejo, está abierto a lo temporal, está abierto a lo eterno. El aire circula. ¿Cómo era la carpa de Abraham? Abierta. ¿A quienes recibía? A todo el que pasaba por allí. Abierto significa abierto a lo nuevo, abierto a lo viejo, abierto a la vida, abierto a la muerte. Ethel, por favor, o búscame tú que estás ahí también googleando, búscame cuando Pablo en Corintios, él dice, porque Apolos es de ustedes, Cefas es de ustedes, la vida es de ustedes, la muerte es de ustedes, y lo lee, por favor. Y vamos a ir leyendo varios versículos en los cuales usted va a ver algo. ¡Wow! El calendario siempre me ha estado hablando de que lo asombroso es que la vida y la muerte son al mismo tiempo. ¡Ojo! Las vacas gordas y las vacas flacas son al mismo tiempo. ¿Se imagina usted lo herético de lo que hoy conocemos como iglesia? En la cual se le va a decir, venga a Cristo y a usted solamente le van a venir cosas exitosas. Es que eso es imposible porque la realidad, el tejido de la realidad hace que todo lo que venga a este mundo se manifieste como dual. Fíjese bien, los romanos lo sabían, porque los romanos no son malos. A los romanos también hay que integrarlos. Y por eso el texto de Génesis comienza con la letra de valor 1, o el texto de Génesis comienza con la letra dual, con la letra de Bereshit. Los hebreos también lo arrancaban con B, Bereshit, porque vale 2.
Desde el principio se sabe. ¿Quieres que haya tierra? Tiene que haber cielo. ¿Quieres que haya cielo? Tiene que haber tierra. ¿Quieres que haya día? Tiene que haber noche. ¿Quieres que haya noche? Tiene que haber día. De hecho, las otras culturas, por ejemplo, el yin yang, o sea, te tiene y no solo te presentan las dos cosas, sino que hay un puntito de blanco en la parte negra y un puntito negro en la parte blanca, hablando de esa integración. Símbolo poderoso. Símbolo poderoso. De ahí también podemos retomar lo de la sombra. No, es que a la sombra usted no le puede cerrar la puerta. Tiene que integrarla. Pero de igual manera usted no puede ir corriendo a una iglesia, porque la iglesia dice, había una iglesia que se llamaba Pare de Sufrir. Pero qué tontería. Pero ¿por qué es una tontería? Es una tontería porque la estructura espiritual, es decir, el fundamento, estamos hablando del fundamento. El fundamento no es eso. Por eso cuidado con cerrar la puerta. En psicología, cuidado con cerrar la puerta a la sombra, intégrela. Y en el mundo espiritual, cuidado con cerrar la puerta a lo feo. Por eso Job, ¿recuerda Job? Job tenía una vida bonita. Las 3B. Las 3B. Buena, bonita y barata. ¿Okay? Bonita. Y llega el Satán. Y el Satán le hace un gran favor a Job. Él no puede cerrar la puerta. Él no puede vivir sin oposición. Necesita la oposición para poder ver en ambas direcciones. Me encantó lo que decía aquí Carolina, que cómo nos reímos con Carolina. Decía, y Rodrigo se lo digo, pero ¿cómo puedo ser yo? Y Rodrigo le dijo, mire, haga lo que haga, no le va a poder evitar el pozo a Debbie, a su hija. Tal cual. No se lo puede evitar. Bueno, hay una manera en la cual usted puede evitar el sufrimiento de sus hijos. ¿Cuál? Nunca tenga hijos. No tenga hijos. No los tenga. Porque la maravilla de la creación es esto. ¿Tienes el versículo? Sí, 3:22. Escúchelo. O sea, que ya sea Pablo o Apolo, o Josefa o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Oh, por supuesto. Mire qué bonito esto. Sea Pablo, sea Apolos, y recuerde que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos. Mire, esto es pensamiento maduro. Esto es pensamiento maduro. Más maduro que esto es muy difícil encontrar. Sea Pablo, sea Apolos, sea Monseñor Romero, término más actualizado, o sea Billy Graham, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, el Olam Hasé, el Olam Habá. Dice, todo es vuestro. Todo. Abra la puerta. Mientras no abra la puerta, usted va a ir a ayuno, va a ser católico, después testigo de Jehová, después la cábala, y nunca va a encontrar la paz. Porque el calendario me está diciendo que la vida se sostiene en la maravilla de la oposición. La vida se va a sostener en lo ordinario. Bendito lo ordinario, porque entonces puedo ver lo extraordinario. Que por cierto le llamamos, nos gusta llamarle, le gustan los milagros. Los milagros son posibles en este mundo, en esta creación, no allá. Porque allá solamente hay un lado. Entonces, el milagro, que es eterno, que corresponde a un nuevo año, a la expectativa de un nuevo año, se comunica en lo temporal de manera ordinaria a veces. ¿Qué tienes tú? Una tinaja. No, pero con una tinaja Dios no puede hacer mucho. Por supuesto que va a hacer mucho. Con un chico de 13 años, de 17 años llamado David, por supuesto que va a hacer mucho. Pero el milagro es este. Lo asombroso de los calendarios es abrirme a que todo lo que viene acá del cielo, todo lo que viene es dual. Todo lo que viene es doble. Fíjense bien, pasa algo bien chistoso cuando uno lee la Biblia como niño. Job pierde todo
y al final Dios le devuelve ¿cuánto? El doble. Entonces, claro, como usted fue a la UCA, usted fue a la universidad, qué bonito, perdió $7,000 y Dios le devuelve $14,000. Felicidades, fariseo. Felicidades, felicidades, hombre de negocio avaro. Felicidades, discípulo que dice seguir a Jesús, pero solo piensa en el dinero. Así estamos nosotros con la Biblia. Es el libro que más profanamos. En las iglesias lo profanan todos los domingos. Todos los domingos se para un fulano en un púlpito y habla solo cosas profanas de la Biblia. ¿Qué significa que recibió el doble? Significa que Job entonces, ojo, lo bonito, usted tiene que ayudarme ahí también. Job conocía lo bonito. No, le dice el Satán es un granchero. Nos hace un favor bárbaro. Si no conoce lo feo, por eso te teme, porque su puerta está cerrada. No, pues si con la puerta cerrada, cuando usted tiene abundancia económica, ¿qué quiere? ¿Abrir la puerta para que lleguen sus amigos o cerrarla? La cierra y le echa llave. Y quiere usted estar como Rico MacPato, con puerta cerrada, tirándose en el dinero, contándolo. ¡Qué felicidad! Y es un gran peligro, porque está escrito, y Jerusalén, Jesurún engordó y dio cosas. El peligro de engordar, el peligro de no abrir la puerta, el peligro de no darnos cuenta que todo lo que baja aquí se va a manifestar como Jano, dual. Y es más, alguien puede decir, Kenneth, pero el calendario hebreo no dice eso. Por supuesto, si es que Roma no tiene nada de malo. El romano adentro también sabe estas verdades. El año nuevo que es Tishrei, ¿cuántos días se celebra en Tishrei? ¿El 1 de Tishrei? ¿O usted sabe que por alajá es 1 y 2 de Tishrei? Por alajá se celebra el 1 y el 2 de Tishrei. Son los 2 días. Alguien dirá, pero ¿por qué los rabinos enseñan que el año nuevo es 1 y 2 de Tishrei? Porque la creación se asienta sobre lo dual. ¿Quiere hijos? Necesita lo dual, el macho y la hembra. Lo dual. Entonces, ¿por qué queremos cerrar la puerta? Imagínese usted el terrible daño, y eso es lo que produce la religión. La gente abarrota las iglesias cerrando la puerta de lo malo. Están locos. Cerrando la puerta de lo feo. Cerrando la puerta del dolor. No se puede. Cerrando la puerta de la sombra. Por eso de repente viene alguien como David, enseña de la sombra. A mí no me extraña que haya gente que diga, no hombre, ese David ya es cachudo, satánico, que la sombra. La gente no lo entiende, no lo comprende. Porque lastimosamente, ojo, hay un Dios de idolatría. O sea, lo grave es la idolatría. ¿Y cómo le hacen creer a la gente? Le va a ir bien, todo va a estar bonito. No es cierto. No es verdad. Todo es tuyo, la vida es tuya, la muerte es tuya. Por lo tanto, Pablo también en otro pasaje se está emocionando y él va a decir, ni la vida ni la muerte me puede separar del amor de Dios. ¿O acaso solo la muerte lo puede separar? Hay gente que en vida se separa de Dios porque le va bien. Como usted puede ver, esta enseñanza me llama a abrir la mente, a abrir mis puertas. Sí, Rodrigo, adelante. Que en las iglesias también se cree en la dualidad, pero lo que hacen es que la dualidad... ¿Le cierran la puerta? Mala, o sea, la satanizan y la apartan, y poniendo, o sea, no es parte de Dios, sino que es Dios contra el Satán. Lo bueno es el que anda en buen camino, y lo otro es pecado. Estás sufriendo, estás en pecado. O sea, cabal, esa posición la satanizan, correcto, y elevan al Satán. No es que elevan al Satán, lo excluyen. No sé si disminuyen al Sí, lo excluyen. o elevan al Satán, pero es miedo. Lo ponen al mismo lugar. No dicen todo es de Dios. Por eso, fíjese bien, por eso estamos hablando de qué es idolatría. Porque ese pasaje lo que me está diciendo es que todo es de Dios. La vida es de Dios, la muerte es de Dios. Por eso Isaías también, buscalo, va a decir el creador, Isaías.
quien ha creado la luz y las tinieblas. El creador que ha creado la luz y las tinieblas. Por lo tanto, Jano siempre está viendo en las dos direcciones. Ya me vas a dar el versículo y lo vamos a leer. Porque claro, cuidado que alguien religioso vea esto y no citemos versículos. Porque en las iglesias todo se trata de agarrarse a versiculazos. Así que, hey, pásame versiculazos porque lo voy a agarrar a versiculazos. Porque hay gente que tristemente cree que el punto se debe de hacer con versículos. Mire, mientras yo estoy hablando por dentro hay una voz que le dice, mire, este Kenneth es loco, pero tiene razón. Adentro hay una voz que usted le dice ahorita, la experiencia de vida en 40, 50, 60 años me ha demostrado que sí es. Usted no puede apartar el mal. Es más, vamos a ver si abrimos más la mente. Mire, fíjese que las guerras van a terminar. No, Señor, no van a terminar. Lo siento mucho. I am sorry. Siento desilusionar a todos los pacifistas que están acá. Lo siento desilusionar. Porque el tejido de esta realidad es dual. Mientras haya este mundo habrán guerras. Por eso Jesús dijo lo siguiente. ¿Ok? Oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Ok? Hasta el fin de los días. ¿Cuándo ya no habrán guerras? Cuando este mundo de tiempo, espacio cese. Pero mientras la guerra va a haber. No importa que esté la OTAN, que esté la ONU. No importa que todos nos reunamos acá y vamos a interceder por la paz. Y vamos a interceder porque no haya guerras. Eso es como que ya vamos a interceder porque no esté lo feo. Lo habrá. No tiene nada que ver con su oración. O sea, el día de oración por la paz. Mire, esto es grave. No tiene nada que ver con su oración, no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con cómo es la realidad. Tiene que ver con el diseño del Creador. Tiene que ver con la buena inclinación y la mala inclinación. El Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Caín y Abel. Caín no puede excluir a Abel. Abel no puede excluir a Caín. Es el tejido de cómo el Creador quiere manifestarse en esta creación. Por cierto, mire qué belleza esto, Creador. ¿Y aquí qué iría? Creación. Fíjense qué hermoso esto cuando uno comienza realmente a tomar conciencia. Cuando nosotros cerramos la puerta, entonces viene usted y dice, yo aquí en la creación, yo no veo a Dios. Yo he cortado a Dios de la creación. ¿Cuánta gente sale aquí a ver este atardecer y pueden andar llenos de ansiedad? ¿Por qué no ven a Dios? Porque ellos han cerrado la puerta. La puerta no tiene dos vías. La puerta no une. Para ellos la creación es diferente del Creador. Para mí no. Para mí el Creador está en toda la creación. ¿Cuánta gente? Y ojo, ¿y cómo es que llegamos a esta herejía? Porque también le hemos cerrado la puerta a las tinieblas. Porque también le hemos cerrado la puerta a lo feo. Porque también le hemos cerrado la puerta a lo ordinario. Ejemplo, hey Rodrigo, ¿a dónde vas a pasar tus vacaciones? Que no le dé miedo, hombre, la voy a pasar en mi casa. Ve qué ordinario. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no? O la va a pasar siempre en el Decameron, la va a pasar siempre en Miami. Pero ¿cuánta gente piensa que así debe de ser? Abra la puerta. Y aquí lo peor es que como el tejido de la realidad es abierto, ojo, un día le va a tocar pasarla en su casa. Porque así es. Porque la vida funciona así. No podemos suprimir cómo funciona la realidad. De ahí el peligro de que yo sospecho que las iglesias están llenas de gente que quieren negar el otro lado. Queremos negar lo ordinario. Queremos negar, ¿cómo? No es una sospecha, así es. Lo digo por no caer en el dogmatismo. Quieren negar lo feo. Quieren negar que hay cojos. Quieren negar que hay tullidos. Quieren negar que hay deprimidos. Quieren negar que hay quebrados. Quieren negar que hay fracasos. Si aquí está el éxito, aquí está el fracaso. Se quiere negar las cosas. Cuando el calendario nos anuncia, cada 1 de enero, la sorpresa
de que la creación en la cual lo eterno nos habla de manera dual se está renovando, se renueva. Es un milagro. Pero claro, estamos tan atontados y estamos anestesiados. ¿Tenés el versículo? Sí. Leámoslo para agarrar a versiculazos. Espérate, yo también voy a agarrar aquí el bate para agarrar a versiculazos también. 45:7. Vamos a ver. Aquí sí, ese es. Dele. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. 55, ¿cuál era? 45:7. Wow, imagínense qué hermoso. No sé cuántos profetas dan esta palabra en las iglesias. 45:7 dice, yo el Señor, dice, ninguno más, dice, que formo luz y creo las tinieblas. Y además sangoloteo, que formo luz en la cabeza y creo las tinieblas. Denle el sangoloteo y además del sangoloteo, dígale, que hago paz y creo la adversidad. Y dígale, recíbele. ¡Ey! Esto es grueso. Se lo saltaron. Ey, y aquellos profetas que solo profetizan prosperidad. ¿Y acaso no era el problema ese de Jeremías cuando decía, ¿cómo es posible que solo los profetas les profeticen una dirección? ¿Que acaso acá no hay un profeta que profetice las dos direcciones? ¿Que acaso aquí no hay un valiente que sepa que la cara tiene dos lados? Y es más, y que los dos lados forman una unidad. Eso es lo asombroso del calendario. Realmente, dígame, ¿no es asombroso que la creación se sostenga en oposición? ¿Verdad que cuando estudia uno física, cuántica, materia y antimateria? En el vacío cuántico no se sabe, pero surgen y como son fracciones de segundo no se puede medir. Pero según la teoría cuántica surge materia y antimateria. Es decir, esto ni siquiera ya, no, estos son cuentos de los romanos. Hoy el hombre moderno sabe que esto es así. Bueno, aquí es día, en Japón es noche. ¿Qué pasaría si los seres humanos solo tuviéramos día? Usted no va a dormir. ¿Sabe qué pasa cuando una persona no duerme por mucho tiempo? Se muere. Se muere. Dicen que hay un síndrome que está dando, no sé en qué país o en la historia, que una parte del cerebro se afecta y la gente no puede dormir. No, una semana, 2, 3, sin dormir nada, se mueren. No, pero queremos cerrar la puerta a la tiniebla. Le queremos cerrar la puerta a lo feo. Queremos negar a Dios. ¿Queremos negar a Dios? Neguemos a Dios. No, a ese Dios de Isaías no aceptemos. Aceptemos a Dios de aquel pastor que habla solo prosperidad. Cuidado. Porque no funciona así el mundo. Pero claro, nosotros entonces estamos atontados en victoria, hermano, y estamos atontados también en los calendarios que tenemos. ¿Verdad? Imagínense, aquí tenemos el calendario fiscal, ya nos atonta, nos llena de miedo. Hoy aquí en El Salvador se ha puesto de moda, tenemos el calendario de conciertos, vino la Shakira, viene el Buki, viene Sin Bandera. Sí, ya hay que oficializar el calendario de conciertos de El Salvador. Pero, por favor, presta atención ahorita en la estupidez global, en la tontería de la gente. El calendario de Hallmark, como decía un pastor amigo Rodrigo, del 14 de febrero. El calendario del Buki. Llega Navidad. Y yo sentía, es decir, de la tristeza. ¿Cuántos calendarios no tenemos? El escolar. El calendario escolar. Sigue diciendo, Y de esos hay dos. y de esos hay dos, el nacional y el americano. Sigue diciendo más calendarios. El deportivo. El calendario deportivo. El calendario de temporada. El calendario electoral. El calendario de las patronales. Y ojo, y tenemos el calendario gregoriano, el juliano. Cuando venimos y comenzamos a estudiar raíces hebreas, nos ufanamos y decimos, hoy tenemos el calendario verdadero, el calendario de las fiestas del Señor. Ya la voy a explicar, pero la voy a explicar, en esta serie, la voy a explicar desde el Sod, no desde lo que estamos acostumbrados. Llegamos ahí y pensamos que eso es lo máximo.
Y lo más bonito, resulta ser que hoy tenemos un montón de calendarios, pero siempre seguimos cerrando la puerta a un lado de la vida. Dicho de otra manera, ¿qué es el calendario? Dejemos de ser tontos, porque el calendario es, tienes que abrir la puerta a todo. Eso es el calendario. Cuando es Tishrei, cuando es Pesach, cuando es Pascua, a saber. Yo sé una cosa. Dios me ha enseñado una cosa. Dios nos quiere enseñar una cosa. Abre la puerta. Abraham abrió la puerta. Isaac abrió la puerta. Jacob abrió la puerta. Entiéndase, le daban la bienvenida a todos y a todo. Por eso andaban en aventuras. Por eso a Esaú se le da como herencia el monte de Seir, que es una montaña fija, fechas fijas. Eso nos encanta, las fechas fijas. Nos encanta saber el calendario del ocio. Mire, hay gente que en enero, hay alumnos que, no aquí, en otro lado, no, pero hay alumnos que dicen, entran a clases y preguntan, levantan la mano, y digo, qué bonito, me van a hacer una pregunta. Profesor, ¿cuándo cae Semana Santa? ¡Ah! El calendario del ocio. Hay gente, ojo, hay gente atontada que vive solamente esperando los festivos. Realmente dan ganas de llorar y de decir, ¿en qué momento las bellezas de la Biblia nos van a comenzar a hablar otra vez con la profundidad que hablaban en antaño? Lo eterno, que se manifiesta en lo temporal. Lo eterno que nos habla acá. Lo eterno que nos hace ver la maravilla de abrir la puerta. Y fíjese bien, se le da lo rígido a Esaú. Por eso el calendario gregoriano es rígido. El día de la resurrección, ¿qué día va a caer? Domingo, siempre va a caer domingo de resurrección. En el calendario hebreo no, usted ya lo sabe. Siempre se mueve con la luna. A Esaú se le da lo rígido, la montaña, Seir. ¿Y Jacob qué le toca? Jacob andaba peregrinando. Anduvieron de aquí para allá. Es decir, esa idea de puerta abierta. Mire, usted lo va a ver en la gente que siempre está abierta a conversar. La gente que siempre está abierta a que alguien piense una cosa diferente de uno. La gente que siempre está abierta a escuchar. Y usted se va a dar cuenta que en esas cosas usted está viendo el calendario. Porque el calendario no es numérico. El calendario nos habla de un sentimiento. El calendario nos habla de una esencia. El calendario me habla entonces de puertas abiertas a lo viejo, a lo nuevo, a lo eterno, a lo temporal, a lo bonito, a lo feo, a la luz, a las tinieblas, al creador, a la creación, a lo extraordinario, a lo ordinario, a estar feliz, a estar aburrido. Aquí en la escuela tenemos un tiempo que se llama, con unos alumnos de un grupo le llamamos, un día a la semana tenemos el tiempo 30 minutos de aburrimiento. Y, estoy hablando en serio. Y nos vamos allá, sin celular ni nada. Bueno, sin celular en teoría es todo el día. Pero ese día nos vamos allá. Y los alumnos dicen, ¿y qué llevo? Llevo cuaderno, no llevo nada. ¿Qué, profe, qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a aburrir. Esta generación necesita aprender a aburrirse. No es posible que no conozcan el lado de no aburrirse. Y para no aburrirse, ¿qué hace el papá? Le da un celular. Con tal de que no se aburra. ¡Ey, papá! Y no le vas a abrir la puerta. ¿La puerta a qué? La puerta a que se aburra. Ábrele la puerta a que se aburra. Abra la puerta al fracaso. Un libro que leemos acá se llama Fracasos Exitosos. Sí, son todos los fracasos de empresarios que después se volvieron éxitos. Porque pasa algo interesante, voy cerrando y vamos a preguntas y respuestas. ¿Sabe qué es lo más interesante del calendario? Fíjense bien lo que es un calendario. Está el calendario del ejecutivo, que es una agenda. Imagínense qué terrible lo que para nosotros es un calendario. Y lo que en la Biblia es un calendario. Entonces venimos hoy con este calendario y decimos, qué lindo lo que puedo sentir hoy.
puedo sentir que el calendario se trata de abrir la puerta. De hecho, mire cómo es la Bet. La Bet tiene puerta cerrada o puerta abierta. Mire la abertura de la Bet. Una puerta abierta. Que entre y que salga. Y de hecho, Miren las iglesias. Por el hebreo, la puerta está abierta hacia lo que viene. Correcto. Parece al revés. Ojo, pero fíjense esto. No, las iglesias no tienen la Bet. La iglesia usted entra y le dicen, si se va de aquí, cierra la puerta. Si se va de aquí, se va al infierno. Y le echan llave. Peor, le echan llave. O te cuesta ser miembro de la iglesia. O le cuesta ser miembro de la iglesia. Porque las puertas están cerradas. La puerta no está abierta. Mire qué lindo es esto, cuando le dicen a uno también en lenguaje religioso, ¿no? Cristo está aquí a las puertas. ¿Y qué le dice? Abra la puerta de su corazón. Lástima que se lo dice, Toco, pero no se vive. Yo toco He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta debe de estar abierta. Y eso es un calendario. La esencia de un calendario es la sorpresa de que la creación se sostiene, porque es una sorpresa en que vida y muerte son al mismo tiempo. Felicidad y tristeza son al mismo tiempo. Pablo y Cefas son al mismo tiempo. El judío y el gentil son al mismo tiempo. Por eso belleza lo que dijo Rodrigo. En el yin yang es bien bonito, porque hay un punto en cada lado. Y en ese pequeño punto, si aquí está el negro, hay un pequeño punto de blanco. Y si aquí está el blanco, hay un pequeño punto de negro. Este símbolo es bien poderoso. Como el árbol de la vida. Tiene un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Y qué es el justo? El justo es aquel que puede caminar en medio. El sabio. Y de hecho, ¿no? La árbol de la vida no tiene dos lados, tiene tres. O sea, tiene la columna central. ¿Central? Donde lo integra. Correcto. Y tiene la columna a donde se integra. Y por eso, ¿qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona, para nosotros es alguien que dice la verdad. No. También a veces miente. ¿Sí? Se puede aprender sobre el árbol de la vida. Yo tengo un curso bien bonito, el árbol de la vida. Sí. Ya te voy a decir dónde cruzarlo. Gracias. Si querés con nosotros, pero también hay un montón. Es bien importante aprender del árbol de la vida, porque el árbol de la vida te lleva a integrar la derecha con la izquierda. Por lo tanto, esto es bien importante. De hecho, Alex, en tu proceso esto te va a ayudar mucho. Por ejemplo, el íntegro no miente, como no. Y es más, a veces hay que abrir la puerta a la mentira. El ejemplo clásico es el de la novia en su día de bodas. La novia es fea. Y le dice a usted, ¿cómo luzco? Le va a decir que está fea. Le va a decir que está preciosa. ¿Es verdad? No, es mentira. Pero ahí la mentira se hace verdad. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Esto es muy importante. Por ejemplo, ser íntegro. ¿Guarda usted nazis en su casa? ¿Guarda judíos en su casa? Preguntaban los nazis. No. Y guardaba. Sí. ¿Y entonces por qué miente? Porque es íntegro usted. Me explico. El peligro de llevárselas, pero la gente religiosa sí es, cierra la puerta y dice, yo nunca miento, pobrecito. Con esa persona usted no se debería. Mire, con una persona que le dice, yo no miento, no se lleve. Porque excluye un lado de su vida. Llegará el día en el que no lo va a guardar a usted. No sabrá que la mentira también tiene un lugar. ¿Cuándo tiene un lugar? Cuando hay que salvar la vida. Pero ese es el peligro de todas las personas que olvidan que el otro lado es muy, pero muy importante. Y eso es lo que hace el calendario. El calendario viene y me confronta. No, es imposible que estés diciendo que estás en victoria y victoria. Va a aparecer el Satán y te va a hacer andar el camino. Ten cuidado con el calendario ejecutivo, el calendario de appointments, el calendario de citas, el calendario escolar, el calendario fiscal, un montón de calendarios que nos quieren hacer perder la cabeza. Y llegamos a pensar que eso es un calendario. Y poder llegar entonces a comprender que cuando vamos a ir a la Biblia, cuando vamos a ir a estudiar Pesaj,
Con esto voy a cerrar. Cuando vamos a estudiar el primer año del calendario, recuerdan, hay 2 meses de primer año. Está el mes de Nisan, está el mes de Nisan, lo voy a poner aquí, Nisan. Este será el primer mes del año para ustedes, el año en que nacen de nuevo, que salen de Egipto. Y también está el año nuevo del ser humano, Tishrei. Lo que nos vamos a ir dando cuenta es que cuando estamos en Nisan estamos en Tishrei. Y cuando estamos en Tishrei estamos en Nisan. Los árboles. ¿Cómo? El año nuevo de los árboles. El año nuevo de los árboles, otro año nuevo. Y de repente nos daremos cuenta de algo. Todo el rol de los calendarios que han habido, bueno, los que han habido, los de hoy no, los de hoy son comerciales y otra vez son para tontar a la masa. Los calendarios antiguos tenían la sabiduría en la cual de manera mitológica o de manera escondida nos decían lo siguiente. Miren la maravilla del universo. Materia, antimateria. Vida, muerte. Salud, enfermedad. Por eso ojo con esto, con aquella gente que dice, para que siempre esté saludable, voy a comer brócoli, me voy a tomar un jugo de pepino, me voy a dormir a las 7 de la noche. Y ojo, hay que decirlo, perdón. Y al año siguiente tiene cáncer. Y usted dice, ¿y cómo me cuidé? Dice usted. No se cuidó. Cerró el otro lado. Y usted ve al otro, ve pues una regia, una chola. Una chola, bonito. Abrazando todos los lados de la vida. Y usted ve, mire, y aquel nunca se enferma. Pero ¿saben por qué nos reímos? Porque en el fondo sabemos que es verdad. Porque en el fondo sabemos que haga lo que usted haga, se cuide, recite 15 Aves Marías, diga 3 veces la oración del pecador, haga ayuno y oración. Usted sabe que un tiempo de tristeza, eso no se lo puede quitar. Y de hecho, cuando comprendes eso, te llega la enfermedad, por ejemplo, en lugar de quejarte, ¿sabes? Es tiempo de acostarme, es tiempo de sanar, es tiempo de estar en calma, estar en soltar. Correcto. En lugar de quejarse, meterse 3 pastillas y seguir. Correcto. Sí. Tal cual. Así es. Yo creo que más que tiempo uno dice es momento de. Sí. Es momento de. El mover. El mover. Eso es la función de un calendario bíblico. Que lo sienta. Que me comunica algo. Que lo hago verdad. Y aprendo entonces, cierro con un versículo, Eclesiastés, todo tiene su tiempo. No excluyas. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerte de abrazar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. No se reproche la guerra, no se reproche la tristeza, porque por más que cante, estoy alegre, un día estará triste. Amén. Muy bien, vamos. Preguntas y respuestas. Comentarios también. Vamos allí. Adelante. Vamos ahí. Sí, vamos. Creo que una de las cosas más difíciles con este tema es cómo poder abrazar